Segundo bloque de Ciudad U y seguimos hablando de periodismo, en este caso las fake news. ¿Qué son las fake news? Lo contamos en este tape y después vamos con la entrevista del día. Mirá. No puede ser. ¿Cómo que no se murió Phil Collins? Yo ya había puesto en mi Facebook que lo seguía desde Cemento. Fake news es una desinformación que te hacen circular para que pienses que sea verdad, presentada como si fuese cierto. O sea, desinformación. Cosas que están presentadas como si fueran pseudoperiodísticas para hacerte creer algo que no es, que es mentira. Circula en la radio, en la tele, en la prensa escrita, pero sobre todo en las redes sociales. Y muchas veces el objetivo es la desinformación deliberada. Y están vinculadas con la posverdad. Onda postmoderno, posparto, posporno. No, onda posverdad. Cuando apelan a tu emocionalidad y no a los datos para construir una historia falsa, algo que no es verdad. En la fake news en general hay una intención de inventar algo. Lo que antes se decía pescado podrido, digamos. Sí, dicho menos cool. Y en la historia hay ejemplos sobrados de cómo se ha usado la propaganda y cómo se ha desinformado para ir en contra de grupos sociales y políticos. Así, tipo haters. Del siglo XX. Entonces mejor lo voy a sacar de mi bio de Twitter que hice Titanic. No te lo van a creer. ¿Y que salgo con Emma Stone? Menos. ¿Que no me lo van a creer? Por ahí sí, yo te voto para las PASO. Las paso. Perdón, ¿y eso qué es? Nah, ya fue. Búscalo en las redes sociales. Pero ¿y si lo que leo es fake news? ¿Qué hago? Bueno, el tema está planteado, ¿no? Un poco empezamos a abordar lo que significan las fake news, pero siempre nos quedamos repitiendo tal vez algunos términos que nos llevan a otras dudas, cuando encontramos con información no sabemos si es verdadera o no. Y bueno, hay un periodista y un escritor también que ha intervenido en esto, ha presentado este libro, Fake News. Se llama Julián Maradeo y está con nosotros aquí en el living de Ciudad U para compartirlo. Hola Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el interés. Sí, es una temática que, como recién mostraban ustedes en la introducción, se vuelve un problema que en años electorales hace que muchos la tengan más en cuenta que lo que generalmente debería ocurrir en todo momento fuera de contexto actual. Julián, ¿por qué decidís escribir este libro? ¿Y hubo algún desencadenante, alguna fake news que te atrapó como para decir, che, hay que producir material sobre esto? ¿Dónde está a lo mejor el hecho fundacional de este libro que estamos presentando? Al libro lo pensé como una investigación con fines de divulgación que a la vez se convierta en una especie de llave maestra que permita abrir diferentes cuartos que encierran problemas de características disímiles. En todo momento lo que empecé a notar fue que generalmente las noticias falsas se las tomaban como el problema en sí mismo, cuando en realidad, y esta es mi postura, es la punta de un iceberg y debajo de la superficie hay un sinfín de problemas relacionados. Punteo algunos. Uno de ellos es sin duda el relacionado al periodismo profesional. Actualmente el círculo virtuoso de una noticia falsa se completa cuando salta de las redes sociales al periodismo profesional, a los medios de comunicación, en los cuales por la precarización laboral de los periodistas, por la falta de tiempo, porque se busca, la falta de tiempo para chequear, porque se busca crear artículos que fundamentalmente interpelen desde un título emotivo y no tenga ningún tipo de correlato con lo que lleva el contenido. Eso por un lado. Otra puerta que permite abrir el libro es la relacionada a la responsabilidad que tienen los grandes usuarios en Internet. Así se los conoce a los influencers. Ellos son los que generalmente permiten que se replique, son los que abren la puerta para la difusión de noticias engañosas o falsas. Un ejemplo puntual que también muestra lo atrasado que está Argentina respecto de algunos debates. Por ejemplo, hace unos años, si no me equivoco en 2018, las hermanas Kardashian, a través de sus cuentas de Instagram con millones de seguidores, difundían el consumo de un té que supuestamente tenía propiedades para adelgazar para aquellas personas que lo consumían. Automáticamente la comunidad científica norteamericana se levantó criticando el mensaje engañoso y por otro lado
impulsando la regulación de la responsabilidad que tienen los influencers en las redes sociales. Y otro aspecto, para ser sintético, es la falta de regulación que hay en Argentina sobre la responsabilidad que tienen las empresas tecnológicas. Y es un punto fundamental porque la mayoría de estas empresas no tienen una oficina administrativa, ya sea Facebook, Google, Twitter, una oficina administrativa que defina distintas cuestiones o problemáticas que hay en el país en relación a cómo es la dinámica de estas empresas. Y bueno, estos elementos son los que están de fondo a partir de la discusión que se abre por las noticias falsas, que como recién señalaban en la introducción, es fundamentalmente un enunciado falaz que lo que busca es manipular al receptor, de otras maneras manipularlo psicológicamente. Julián, recién nombraste como a todos los actores que son parte de la fabricación o de la producción de lo que es de lo que son las fake news. Está el Estado, están las empresas tecnológicas y están también los consumidores o quienes nos informamos todo el tiempo. Y por allí hay personas que no tienen mucha idea de cómo se elaboran estas fake news y cómo enfrentar el momento para identificar una fake news de una noticia o una información verdadera. ¿Cómo pueden navegar en Internet para poder lograr identificar esto? ¿O cuáles son las herramientas que hoy tenemos disponibles? Hay algo que me interesa señalar porque también es en algún punto una parte importante del problema. Desarticular la difusión de una noticia falsa demanda por parte del internauta una actitud activa. Por eso es que es la parte más delgada del hilo la más perjudicada. O sea, cuando alguien identifica que, por ejemplo, hay un artículo, y voy a dar dos casos que están de los dos lados de la polarización política hoy, había un rumor que corría fundamentalmente por Facebook sobre que Cristina Fernández había tenido una hija y la había abandonado en Chile. Era falsa. Ahora, eso demanda por parte del internauta que empezar a chequear cuáles son las fuentes que se citan en ese rumor. Eso por un lado. Después había otro rumor ya vinculado a Cambiemos sobre que una de las hijas de la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, había sido internada por sobredosis y trasladada en un helicóptero de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Falso también. Pero hay que ir a buscar si hay fuentes identificables. Generalmente lo que se busca es, como las redes sociales funcionan sobre la base de una polarización del sesgo cognitivo que nos lleva a confirmar y replicar aquello que tenemos predisposición a creer, esto hace que, como mínimo, hay una serie de elementos que todas las personas que tienen dudas sobre la fiabilidad puedan buscar. Por ejemplo, si hay documentos oficiales que se citen, si fue replicado por la noticia por medios profesionales de comunicación, si hay fuentes identificables. Y en esto es importante ver que hay casos que demuestran que los propios medios de comunicación profesionales también fallan, y esto está relacionado con algo que mencionábamos anteriormente, con la precarización laboral, la búsqueda del clickbait, o sea, generar títulos que interpelen emotivamente para generar más clic, y demás, y es que hay muchas veces montajes de imágenes, por ejemplo, en las redes sociales, que han saltado a los medios de comunicación e incluso han terminado con condenas de esos propios medios, que muestra que para que se pueda empezar a resolver el problema, demanda de una intervención integral y de un debate honesto de todas las fuerzas políticas cuando estamos hablando de política, pero también de todos los actores de la sociedad, porque hay noticias falsas tanto en la cultura, en la economía, como recién mencionado, en la política, en la ciencia, en el arte y demás. Julián, estoy pensando en lo que pasó con Trump, que le suspendió la cuenta Twitter porque decía que la información no era correcta sobre el tema del COVID. Incluso Facebook también tuvo que tener una política en tema de fake news, pero por otro lado, si te escucho también lo que vos nos contás y lo que pude leer en el libro, parece que a las tecnológicas no les interesa mucho. Es una cuestión más cosmética esta que se ha presentado acerca de suspender o no cuentas o estar atento o adelantar, por ejemplo, que es información dudosa. ¿O es realmente una política porque ha afectado económicamente, incluso estas plataformas, la circulación de la fake news? Bien, ahí hay varios elementos que se desprenden. Por un lado, respecto
y es el debate que se inicia en función de esto que vos recién señalabas, que era la suspensión de la cuenta de Trump. Y es, si en las redes sociales la libertad de expresión se ejerce plenamente, ¿cuál es la autoridad que tienen empresas para restringir la palabra de tal persona, más allá de lo que nos genere individualmente el expresidente norteamericano? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la autoridad que tiene una empresa para restringir, para censurar el ejercicio de la libertad de expresión de un ciudadano? Primer punto. Segundo punto, efectivamente es lo que vos mencionás, hasta ahora los ensayos, tanto de Facebook como de Twitter, para intentar ser más transparentes, que no corran las noticias falsas, pero fundamentalmente para garantizarnos a los usuarios de que no están vendiendo sin avisarnos, sin pedirnos autorización, nuestros datos privados, hasta ahora son muy elementales, fundamentalmente a partir de la posibilidad de que sean condenados y, como vos recién mencionabas, tengan que pagar enormes sumas a partir de esas condenas, y no han sido cambios de fondo, que es lo que se les está exigiendo. E incluso uno podría ver que Argentina tiene su capítulo en particular, porque cuando se conoció el escándalo de Cambridge Analytica, el Parlamento británico realizó un informe sobre en qué países esta empresa había desarrollado su estrategia de manipulación psicológica en contextos electorales, y Argentina aparece mencionado 5 veces. Cuando le pregunté a la Cámara Nacional Electoral qué había hecho con esa información, lo que pude comprobar es que Argentina tenía para un problema digital aún herramientas analógicas. Entonces, estamos bastante lejos de poder enfrentar lo que puede llegar a ser una campaña de manipulación psicológica, accediendo a datos privados de los que se comparten en las redes sociales, y esto hace que el problema tenga una enorme complejidad y que Argentina siga postergando intentar empezar a darse las primeras herramientas para resolverlo. Julián, como para ir cerrando también, sabemos que de fake news podemos hablar muchísimo más, pero también hay un dato en tu libro que llama la atención y de paso enganchamos para aquellos que quieran comprar y leer el libro, que habla de que el 70% de las fake news tienen probabilidades de ser compartidas. Hablamos de un porcentaje que vos mencionabas recién, es un gran problema si este porcentaje es cierto y se lleva a cabo esta forma de compartir la fake news. Sí, ese dato es a partir de una investigación que se hizo en España y estaba relacionado con el ámbito del consumo. En la ciencia o en el campo, si se quiere, de la economía o del consumo de distintos tipos de productos, ahí se pudo corroborar que fundamentalmente el sesgo cognitivo y el rol que cumplen los influencers para poder habilitar sobre la base de la confianza que tiene cualquier seguidor sobre algún influencer según el tipo de campo, es que se lleva a actuar casi ciegamente sin tener, si se quiere, un parámetro de rigor para observar si el mensaje, ya sea con fines de consumo o con fines proselitistas, tiene algún valor de verdad. Entonces, en esto es fundamental que se empiece a educar digitalmente a la población a través de diferentes medios, pero también a empezar a regular la responsabilidad de quienes difunden mensajes proponiendo soluciones mágicas en los distintos aspectos de la vida, sin ningún tipo de responsabilidad cuando eso es mentira. Y vuelvo al ejemplo que di al inicio, que está muy relacionado con esto que acabas de mencionar, fundamentalmente porque el rol de los grandes usuarios, de los influencers en Internet, comporta una responsabilidad muy importante y en parte es uno de los vectores de este problema. Julián Maradeo, autor de Fake News, gracias por esta charla aquí en Ciudad U. Nos volvemos a encontrar en una próxima porque este tema da para un rato largo. Gracias por contarnos un poquito el trabajo que venís haciendo. Agradecido yo. Buenas tardes.